La economía. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, 9 y casi 10 minutos de la noche. Emilio González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. María Cuesta, hola, buenas noches. Buenas noches. Enseguida vamos a hablar de Esperanza Aguirre, de lo que ha supuesto la política de derechas liberal que ha llevado a cabo en la Comunidad de Madrid y que han colocado a la Comunidad de Madrid, ya lo era, pero todavía más si cabe, al frente de las, ella siempre decía, la locomotora económica de España. Es la autonomía que tira del resto, la Comunidad de Madrid. Enseguida vamos a hablar de ello. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y las principales noticias en la economía pasan precisamente, yo creo, por analizar un poco la Comunidad de Madrid que deja Esperanza Aguirre, el legado que deja en la política económica, sobre todo. Hay un ejemplo que yo veo que es muy claro. Los empresarios, que son los que generan empleo y riqueza en este país, están todos en la Comunidad de Madrid. Hoy estarán fastidiados, pero porque hasta ahora siempre habían estado encantados con Esperanza Aguirre. Sí, desde luego la actualidad económica del día pues pasa por esa dimisión de Esperanza Aguirre, ¿no? Y un poco por hacer balance que no obstante, bueno, pues Esperanza Aguirre siempre se ha vanagloriado con buenas razones de haber leído a Hayek y a Mises, ¿no? Y Mises tiene una frase que yo creo que en este caso, como en este y en todo, se puede aplicar, y es que el gobierno no puede enriquecer a la sociedad, pero sí puede empobrecerla. Y yo creo que el gobierno de Esperanza Aguirre lo que ha evitado ha sido empobrecer a la sociedad madrileña, como sí han hecho otros gobiernos de España de manera muy, muy clara, ¿no? El gobierno de Esperanza Aguirre ha pretendido, en la medida de sus posibilidades, que tampoco son todas, porque la autonomía llega hasta donde llega, pues crear o tender hacia una sociedad menos intervenida, menos dirigida, menos comandada, menos hablada por impuestos por parte del poder político, ¿no? Y los resultados, la verdad es que han sido bastante satisfactorios dentro de un contexto que es el de España, que, no nos engañemos, pues es un contexto general muy malo y incluso territorialmente la organización territorial es muy desfavorable para Madrid, ¿no? Recordemos que Madrid es la comunidad autónoma con balanzas fiscales más en su contra, es decir, que más dinero da a otras comunidades autónomas que no pueden disfrutar en consecuencia los madrileños. Pero bueno, aún así, pues los resultados no han sido malos, ¿no? Desde el año 2003. Madrid se ha convertido en la región más libre de España, según diversos índices de libertad económica dentro de España, por ejemplo, el publicado por la Fundación Civismo. El PIB per cápita de Madrid es un 30% superior a la media nacional y se ubica por encima también de la media europea. De hecho, es la tercera comunidad autónoma más rica de España después de Navarra y el País Vasco, pero recordemos que Navarra y el País Vasco tienen concierto, con lo cual prácticamente se quedan todo lo que recaudan, no así la Comunidad de Madrid, que ya digo es la que más transferencias a otras comunidades autónomas realiza y por tanto aquella donde los madrileños o sus ciudadanos menos dinero disfrutan para sí mismos, ¿no? También pese a este esfuerzo ese esfuerzo o esa obligación, ¿no?, de dar dinero al resto de las regiones, la Comunidad de Madrid es la comunidad menos endeudada de España, la única que, a pesar de ese borrón que conocimos hace unos meses de la revisión del déficit autonómico de la Comunidad de Madrid, a pesar de eso fue la única que en realidad cumplió con los objetivos de déficit. Se dice que el objetivo de déficit era el 1,3, en realidad era el 3,3. Si añadimos las liquidaciones negativas del año 2009, es decir, el dinero que las comunidades autónomas tenían que devolver al Estado, la Comunidad de Madrid fue la única que estuvo por debajo del 3,3 de todas las comunidades autónomas. Por tanto, a pesar de esa revisión al alza, fue la única que cumplió el año pasado con el déficit. Y lo hizo todo, tanto ser la menos endeudada de España como la que cumplió con el objetivo de déficit, sin subir impuestos. Es verdad que incluso a principio de sus mandatos los bajó un punto en todos los tramos del IRPF, no los bajó más, pero al menos no los subió. Cosa que desde luego no se puede decir. Eso suena ciencia ficción. No se puede decir ni de nadie del Partido Socialista, esto es bastante claro, pero lo que ha sido más triste para muchos ha sido que tampoco se puede decir de nadie más del Partido Popular. Recordemos que no solo no ha subido el IRPF como tantas otras comunidades autónomas del PP, sino que lo bajó no, pero que tampoco ha restablecido el impuesto de patrimonio que restableció Zapatero
con la connivencia de muchas comunidades autónomas del PP, pero no de la Comunidad de Madrid. Y además también la tasa de paro, pues bueno, siendo mala, porque la legislación laboral española no es competencia autonómica y por tanto es la que es, pues al menos sí es mejor que la media nacional. En concreto está en el 18% frente al 25% de media nacional. Por tanto, bueno, no cuando las cosas se hacen bien, sino cuando no se hacen mal, cuando no se intenta desde el poder político o se intenta menos pues dirigir las sociedades, intervenir y demás, las sociedades, los mercados libres dan sus frutos. Y el caso de Madrid, frente al resto de España, es un caso muy ilustrativo, como lo pueden serlo otros países del mundo mucho más libres que sus vecinos a la hora de desarrollarse, ¿no? Entonces, bueno, pues desde luego la noticia del día, la dimisión de la Comunidad de Madrid, en cierta medida un cambio de ciclo, tanto económico, político como ideológico dentro de la actualidad política española. Veremos qué sucede en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses y los próximos años. Sí. Esperemos aún así que la Comunidad de Madrid siga al menos tan bien como hasta ahora, si no mejor, si es posible. Es decir, si quienes vienen luego todavía liberalizan más la economía, todavía bajan más los impuestos, todavía son más austeros, pero al menos que siga también como hasta ahora. Pero la actualidad no solo pasa por Madrid. No, sí. Desde el exterior, desde luego, las noticias no han sido, Juan Ramón, todo lo buenas que cabía esperar. Efectivamente. Sí, ya dijimos hace unas semanas, bueno, no, hace unos días, no tanto, que Mariano Rajoy se encontraba ante una coyuntura un tanto pues extraña, ¿no? Porque la prima de riesgo estaba bajando y al bajar la prima de riesgo sus incentivos a pedir el rescate obviamente son menores. De hecho, el propio Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santa María dijeron, bueno, nos vamos a plantear cuándo vamos a pedir el rescate porque la prima de riesgo está mejorando en el mercado, pero obviamente ya dijimos que estaba mejorando por la expectativa de que el gobierno finalmente pidiera el rescate y lo pidiera pronto, no a lo mejor después de las elecciones gallegas y vascas. Entonces, claro, si el gobierno no lo pide, las incertidumbres vuelven, y si las incertidumbres vuelven, la prima de riesgo remonta. De hecho, hoy, como nadie tiene claro cuándo lo va a pedir Rajoy, pues la prima de riesgo ya ha vuelto a subir hasta los 430. Y el comisario Joaquín Almunia le ha recordado a Rajoy que, o le ha instalado, le ha sugerido que pida el rescate lo antes posible, porque si no, lo único que hace, como ya hemos dicho, es generar incertidumbre. Y aquí, claro, lo que uno se plantea es ¿para qué tenía Rajoy tanta prisa en que el Banco Central Europeo dijera las condiciones del rescate o estableciera los mecanismos para rescatar a España si luego no ha acudido ya al rescate, ni se ve que a corto plazo vaya a hacerlo? A lo mejor nos equivocamos, pero desde luego la impresión que da es que Rajoy pretende esperar todo lo que pueda y un poquito más. Algo bastante parecido al muy lento ritmo de reducción del déficit, muy lento ritmo de recorte del gasto, a ver si las cosas solas se solucionan, a ver si los problemas no se resuelven, sino que se disuelven y no hay que tomar decisiones. Pero claro, las decisiones hay que tomarlas. Si no quiere pedir el rescate, tendrá que aprobar ya nuevos recortes, nuevas liberalizaciones, tendrá que presentar o acelerar la recapitalización bancaria, etcétera, y esto de momento tampoco lo está haciendo. Por tanto, ni una cosa ni la otra. Al final parece que quiera vivir de las rentas de la expectativa del rescate. Expectativa de rescate que también pasa obviamente por la recapitalización directa de nuestra banca, es decir, porque al Tesoro español al final no le cueste nada recapitalizar a nuestros bancos. Recordemos que el coste del rescate será probablemente al menos de 100.000 millones de euros. Por tanto, claro, añadir 10 puntos extra de deuda pública sobre el PIB a las espaldas de los contribuyentes no parece que sea lo mejor en estos momentos para España. Por eso Rajoy presionó y consiguió que la recapitalización fuera directa, es decir, que la pagaran el conjunto de los contribuyentes europeos. Hubiesen sido mejor otras soluciones, pero bueno, esta no cargó todo el coste sobre las espaldas de los contribuyentes españoles. Problema, que para que esta recapitalización sea directa tiene que entrar en funcionamiento el supervisor europeo único, y este supervisor europeo único se toma sus tiempos para entrar en vigor, sobre todo porque Alemania de nuevo está frenando el proceso. ¿Y por qué lo está frenando? Porque está viendo cómo cómo sus socios europeos quieren que este supervisor europeo único abarque demasiadas cosas. En concreto, Alemania solo quiere que supervise a los bancos sistémicos de Europa, que podrían ser unos 30 o 40, mientras que Francia, España, Italia, etcétera, quieren que supervise a todos los bancos europeos, que son 6.000.
Claro, esto supondría que el Bundesbank pierde mucho poder, porque ya dejaría de poder supervisar a los bancos alemanes. Y claro, el Bundesbank y sobre todo la sociedad alemana como que cada vez se van fiando menos del Banco Central Europeo, cuyo consejo parece que está tomado por países periféricos. Por tanto, no quieren perder este poder y a consecuencia de ello están retrasando y ralentizando el proceso de entrada en vigor del supervisor único, que por cierto, hoy se ha publicado la encuesta de que ya el 65% de los alemanes creen que estarían mejor fuera del euro que dentro del euro, entre otras cosas por estos acelerados ritmos de integración y sobre todo porque las instituciones que nacen de esa integración en cierta medida pues traicionan toda una tradición germana de ortodoxia monetaria que de momento no se está viendo en el Banco Central Europeo, no se está viendo tanto como los alemanes y muchos españoles también queremos que se diera, ¿no? Entonces, decíamos que si Rajoy no pide el rescate y no entra tampoco rápidamente en vigor el rescate, la recapitalización directa de la banca, Rajoy tendrá que aprobar nuevos recortes, pero de momento los únicos recortes que está aprobando son nuevas subidas de impuestos. La semana pasada ya comentamos la subida de las plusvalías a corto plazo, hoy simplemente dejar mención de que en Libre Mercado se publica un muy buen análisis de Adrià Pérez Martí, donde, pues básicamente explica cosas que aquí ya comentamos, ¿no? Primero, que Rajoy ha puesto como ejemplo de las plusvalías a corto plazo la tributación alemana. La tributación alemana actual no tiene nada que ver con este desdoblamiento entre plusvalías a corto y plusvalías a largo. Tampoco es volver al modelo de 2006, porque el modelo de 2006 tanto los tipos generales como los de plusvalías o del ahorro eran mucho más bajos. Y además presenta una tabla que hasta el momento no la he visto en ningún otro lado, que es muy sencilla de calcular, pero que es bastante ilustrativa, y es para cada tramo de renta cuánto aumentan en puntos porcentuales los impuestos. Y el aumento va desde el 17% hasta el 93%. Es decir, las personas que ganaban, pues, por ejemplo, más de 300.000 euros a corto plazo en bolsa, pasarán de pagar un 27% sobre esos 300.000 euros hasta el 52%. Es decir, un incremento del tipo del 93%. Que es un tema que me pone enfermo, Juan Ramón. Nos vamos a pasar de eso porque es que, vamos, estoy yo con el tema de las plusvalías sobre las acciones, vamos. Y bueno, y para terminar la actualidad, pues tenemos también noticias sobre otro activo, de hecho el activo principal de las familias españolas, que es la vivienda, ¿no? El activo inmobiliario. Bueno, recordemos que ya desde 2008 todos los gobiernos y prácticamente todos los ministros de vivienda y ahora pues los secretarios de Estado de Economía vienen repitiendo que la vivienda ya ha tocado fondo, que ya ha caído todo lo que tenía que caer. Hoy Jiménez Latorre, secretario de Estado de Economía, pues lo ha vuelto a repetir. Ha dicho que como el precio ya ha caído un 32% desde máximos, ya podemos esperar que haya tocado fondo. Recordemos que en Irlanda y en Estados Unidos ya llevan una caída de más del 50%. Y la burbuja en España probablemente fuera de la misma intensidad que la de Irlanda, pero desde luego fue superior a la de Estados Unidos, con lo cual es de esperar también que caiga pues alrededor de otro 20% frente a lo que ya ha caído hasta ahora, porque además si analizamos la oferta y la demanda de viviendas, el mercado digamos que está para que caigan más los precios. Por el lado de la oferta, porque todavía hay una oferta potencial de unos 2 millones de inmuebles entre construidos, a punto de construir y suelo edificable, que pueden salir a la venta en el mercado a corto plazo. Por el lado de la demanda, porque primero el crédito sigue sin fluir, por tanto la demanda está muy seca, las familias están hiperendeudadas, es decir, no pueden endeudarse más para comprarse todavía más pisos, y además hay un declive demográfico que se va a ir acentuando a lo largo de los próximos años. La gente muere, deja pisos vacíos y no entran nuevas generaciones que quieran comprarlos porque la tasa de natalidad está en un español por familia. Por tanto, ya digo, como mínimo cabría esperar que le queda por caer otro 20%. Eso sí, el gobierno intentará frenar este proceso, quizá por eso de ahí que Jiménez Latorre haya dicho que ha tocado fondo a través del Banco Malo. Hoy precisamente El Mundo, y terminamos con esto, pues pone cifras a este Banco Malo y dice que comprará activos valorados en 100.000 millones o registrados en libros por 100.000 millones a cambio de 30.000 o 40.000 millones, un descuento de entre el 70 o el 60%, que puede parecer mucho, pero en muchos casos supondrá pagar un precio demasiado elevado por estos activos. ¿Para qué? Para retenerlos en balance, no sacarlos a mercado y que los precios no caigan todo lo rápido que deberían caer. Bueno, Emilio, María, quería preguntaros más que nada porque como ciudadanos, como
personas que vivís los dos en Madrid, ¿verdad? No me estoy equivocando, a ver si estoy metiendo la pata. Somos contribuyentes. Os quedéis con dos medidas, por ejemplo, yo de Esperanza Aguirre, para mí, salir un domingo y poder comprar en comercios que han elegido libremente abrir un domingo, para mí es un lujo, y yo es de las medidas que más, que mejor que más he aplaudido por parte de la Comunidad de Madrid, por parte de Esperanza Aguirre, la liberalización de los horarios comerciales. Y no sé si vosotros tenéis alguna medida que hayáis dicho, mira, pues a mí yo creo que esta ha influido de forma muy positiva, ¿no?, en la economía, y además yo como ciudadano la he percibido y además la he aplaudido incluso. Yo creo que la escuela pública bilingüe también es muy importante, porque uno de los grandes déficits de nuestra economía es la educación, que es muy mala y que nos es difícil competir con en el exterior, con otros iguales. Creo que eso es una de las claves fundamentales de cara al futuro a mejorar, y creo que Esperanza Aguirre haya dado en el clave. Uno de los grandes déficits de España es que no hablamos inglés, y por eso me parece que eso es fundamental para la economía. Y también me parece que ha creado escuela, es algo desde luego que llama la atención, que ha demostrado que se pueden hacer las cosas de una forma a la que el resto de España parece que se resiste, ¿no? Solo un dato muy Yo rápidamente. creo que... Un dato muy rápidamente sobre lo que apuntaba María. El 30% de los españoles habla más de un idioma, es decir, poquitos. El 70% de los alemanes hablan más de un idioma. Yo creo que la liberalización de horarios comerciales es en realidad, dentro del margen competencial que tiene Esperanza Aguirre o que tiene cualquier comunidad autónoma, la gran medida, porque en otros ámbitos de que aplican liberalizaciones las comunidades autónomas no la tienen, ¿no? Entonces yo creo que el resultado, además de lo que ha dicho Juan Ramón Rayo, de que la tasa de paro de la Comunidad de Madrid está 6 puntos por debajo de la media nacional, yo quería también aportar un segundo dato que está muy relacionado con ello, que es que la tasa de actividad femenina en la Comunidad de Madrid se sitúa prácticamente en el 60%. La siguiente comunidad autónoma la tiene en el 53%. Quiero decir que con ello la Comunidad de Madrid es la segunda en tasa de actividad femenina, solamente superada por Baleares, que sabemos que es una comunidad turística donde facilita más el empleo femenino. Lo que quiero decir es que la liberalización de horarios comerciales no solamente ha permitido generar puestos de trabajo, sino ayudar muchísimo a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? Ya que yo recuerdo cuando en los tiempos de Zapatero estaba ese dúo de Leire Pagín y Viviana Aido tan preocupadas por la igualdad y no sé qué por decreto, bueno, pues simplemente dejando actuar a las fuerzas de mercado, Esperanza Aguirre ha conseguido en ese sentido muchísimos avances. Pero yo creo que la gran medida política de Esperanza Aguirre ha sido enfrentarse a los sindicatos y ponerlos por primera vez en su sitio. Y decir, tú me convocas una huelga política, pues yo aplico la ley hasta el final y echo a todos los que tenga que echar del Metro de Madrid, de la MT o de donde sea. Y además ahora voy y te quito las subvenciones. Y además ahora voy y me dejo en paz de pamplinas y ajusto el número de liberados sindicales a los que realmente corresponden con la función pública madrileña, teniendo en cuenta que debido a la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, tenemos menos funcionarios. Y acaba de romper con el tabú de que los sindicatos eran intocables y podían acampar tranquilamente por sus respetos, ¿no? Entonces yo creo que eso, Esperanza Aguirre ha marcado también el camino en el sentido de que no hay que tener ni complejos ni miedo ni a la izquierda política, ni a la izquierda sindical, ni a la izquierda sociológica, y que actuando sin complejos, o mejor dicho, como decía Margaret Thatcher, si no seguimos nuestros principios nada nos sostendrá. Y yo creo que Esperanza Aguirre, su gran mérito en política económica es seguir sus principios liberales, en contra del partido, en contra de sus compañeros, en contra de Telemadrid, a veces en contra de Televisión Española, etcétera, etcétera. Los ha seguido hasta el final y los resultados yo creo que están ahí, ¿no? Ha hecho una política pro individuo, porque los liberales no pensamos tanto en términos de sociedad, sino de individuos, ¿no? Individuos y empresas, ¿no? Y el resultado lo tenemos ahí. Y si no ha bajado más los impuestos, fue por cuando inició el recorte del IRPF, Cataluña inmediatamente se le pusieron los pelos como escarpias por temas de competitividad fiscal, porque la Comunidad de Madrid financia el 10% del presupuesto catalán, y no olvidemos que en tiempos de Pedro Solbes se obligó a la Comunidad de Madrid y se le prohibió seguir bajando impuestos. Y por supuesto, pues los socialistas del Ministerio de Hacienda de Montoro y demás, pues nunca han querido recuperar esa posibilidad. Entonces yo creo que los grandes méritos de Esperanza están ahí, ¿no? En ser fiel sobre todo a sus principios de entrada y por tanto ser coherente, honrada consigo mismo y honrada con sus electores,
el haber llevado a cabo las liberalizaciones que le ha dejado el margen de competencias que tiene la comunidad autónoma y el haber plantado cara por fin en este país a los sindicatos. Yo creo que lo que ha hecho es hacer lo que pensaba y de esta forma se ha hecho predecible. Ese predecible que decía Mariano Rajoy que él iba a ser como presidente y que desgraciadamente no vemos nada de ese predecible en el presidente del gobierno. Predecible para lo malo. Piensa lo peor y lo hará. Es verdad, eso sí. Desde luego, no quería que Esperanza Aguirre capitalizase, aunque sin duda es la principal noticia del día, la de su marcha. Lo que decía Emilio, la verdad es que tiene toda la razón. Hoy la izquierda política, la izquierda mediática y los sindicatos... Vamos, hoy los sindicatos tienen que estar... Están bastante felices. Por lo menos Tomás Gómez ha sido decente y ha dicho que se va un gran peso pesado. Sí. Pero vamos, Gordillo, vamos, es que, o sea, a toda esta gente de la izquierda le ha retratado. ¿Por qué? Porque era el gran enemigo a batir. Porque era el que estaba demostrando que con la política de derechas y sin complejos, en este país se vive muchísimo mejor. Y que por tanto se acababa la revolución y se acababa el socialismo. Y aunque Esperanza Aguirre no lo dijo, pero su política ha parecido guiada por otra cosa que decía Margaret Thatcher, que curar a un país de la enfermedad del socialismo es como curar a un enfermo aplicándole sanguijuelas, ¿no? Entonces lo que ha querido hacer Esperanza Aguirre ha sido quitarnos las sanguijuelas para que podamos dejar de estar enfermos. Bueno, sobre el tema que viene de fuera de España, Joaquín Almunia le pide a Mariano Rajoy que pida cuanto antes el rescate, que lo adelante. Cabe preguntarse, Mariano Rajoy decía la semana pasada, quiero recordar, que estaban esperando a conocer la condicionalidad en esa entrevista que tuvo en Televisión Española. Por cierto, ahora a las 9:30 está empezando también Rubalcaba en Televisión Española. El traidor a España. Su entrevista. El de vendámoslo todos los catalanes para no perder 20 y tantos diputados socialistas, ¿no? Bueno, lo del PSC es un tema de bastante calado. Bueno, él decía que Mariano Rajoy lo que decía era que cuando uno va a pedir un crédito a un banco, lo que espera es ver la condicionalidad que le ponen. Yo me pregunto, y no sé si lo manejáis cualquiera de los tres, si hay algún tipo de plazo y cuándo podemos empezar a pensar que España puede pedir el rescate. Quiero decir, sin una fecha definida sí que puede haber a lo mejor el pensamiento de decir, bueno, pues yo creo que a mediados de octubre, en noviembre España ya creo que habrá pedido el rescate, si es que lo pide, porque Rajoy la semana pasada en el Congreso también dejaba una puerta abierta, por lo menos en el Congreso. El diario finlandés decía otra cosa, pero a que no se pidiera. Yo creo que para establecer fechas lo primero que hay que mirar es el calendario de vencimientos de deuda, porque ahí es donde vamos a tener la cuestión. En octubre hay una muy buena. Claro, entonces no es lo mismo a principios que a finales, ¿no? Segundo, yo creo que con la subida de hoy otra vez de la prima de riesgo, Europa le está diciendo que no se espere ni a las elecciones gallegas ni a las elecciones vascas. Y yo creo que la tercera cuestión a la que está esperando Mariano Rajoy es a ver si se libra de te damos la ayuda y tú la administras, o lo que le va a venir encima, como siga desafiando Europa, es te damos la ayuda pero tú no la administras. Claro, si lo grave es que estemos debatiendo esto, los mercados lo que quieren saber es qué es lo que va a pasar, cuáles son los pasos que va a dar un gobierno. Si estás diciendo que estás esperando a conocer la condicionalidad de un crédito para solicitarlo, una vez que conoces que sabes cuáles son las condiciones, lo lógico es que contestes, que digas qué es lo que vas a hacer. Estamos viviendo de las rentas de unas expectativas que habíamos generado, claro, pero es que eso tiene las patas muy cortas. Sí, es que además, vamos a ver, hay tres posibilidades. Que España no necesita el rescate porque vaya a aplicar las medidas necesarias para restablecer su credibilidad y demás, que es una posibilidad, yo creo que con este gobierno muy difusa, pero bueno. Después del artículo de The Economist del viernes, hoy los mercados que leen The Economist ya han reaccionado, o sea, sobre aquello de Rajoy no quiere pedir la ayuda, los jueguecitos contra Europa y demás. O sea, eso es lo que han leído los mercados y han actuado en consecuencia. Entonces, si España lo puede evitar tomando medidas, pues que lo haga. Si no lo puede evitar, tendrá que pedir el crédito, sean cuales sean las condiciones. Es decir, si Mariano Rajoy no quiere tomar las medidas necesarias, y hasta ahora se ha acreditado que no las quiere tomar, porque si no las habría tomado y no estaríamos en la coyuntura en la que estamos, tendrá que pedir el rescate porque no le queda otra. Porque la otra que le queda, y eso sería la jugada irresponsable, es suspender pagos. Es decir, solo hay tres. O hago las medidas necesarias para no necesitar el rescate, que no lo quiero hacer, porque llevo 9 meses en el gobierno y me he negado sistemáticamente a hacerlas, o pido el rescate, sean cuales sean estas condiciones, o suspendo pagos. Entonces, ¿qué está diciendo Mariano Rajoy? ¿Que juega con la posibilidad de suspender pagos? Pues hombre,
De hecho, Mariano Rajoy está jugando y presionando a Europa en eso, y es lamentable porque es que nos está poniendo a la altura de las estrategias de Grecia cuando nosotros estamos muy por encima de Grecia en un montón de cosas, ¿no? Afortunadamente, para bien. Pero yo creo que el tema de la suspensión de pagos a su extremo no se va a llegar porque o antes se lo carga Europa o antes se lo carga el Partido Popular, ¿no? Directamente, porque en el Partido Popular ya sabemos las informaciones que nos van llegando de las reuniones internas y de los nervios que empiezan a cundir. Y sobre todo, si como es muy previsible, el Partido Popular pierde el gobierno de Galicia y pierde escaños en las elecciones del País Vasco. Pues entonces puede venir ya la gran revolución. Entonces yo creo que el escenario de suspensión de pagos no se va a dar. Yo creo que antes, dentro del Partido Popular y en Europa, pues van a forzar una solución en vista de que el señor Rajoy Brey pues no quiere tomarla y a estas alturas pues seguimos jugando con todos los puestos de trabajo que por cierto nos están costando los jueguecitos del señor Rajoy, ¿no? Pues yo creo que al final va a venir obligado y de hecho, o sea, yo insisto, a mí lo que me están contando es que la clave fundamental es si nos intervienen y se nombra un gobierno de tecnócratas, ¿qué se hace con Mariano Rajoy? ¿No? Si Mariano Rajoy sigue y tiene más o menos poder, si sigue como si fuera un jarrón chino o un florero, o si directamente se lo mucho carga. decir, vamos a ver si llegamos a ese extremo, de que nos intervengan y Pero nos no, impongan un gobierno. pero es que al final estamos en esa, porque vamos a ver, ya estamos otra vez con la prima de riesgo al alza. Tú antes te preocupabas por las plusvalías en bolsa. Yo no sé para qué, si con este gobierno la bolsa no va a subir, ¿no? Sí, no, desde luego, pero vamos, más que nada porque a los que tenemos poco dinero en bolsa, Emilio, pues eso nos afecta. Con el dinero de plusvalías, ¿no? Yo creo que, digamos, recaudarán más con el pobrecito que venga. Tú no tienes dinero en bolsa, ¿que no? ¿Sí? Hombre, mira, yo estoy recién casado y esas cosas, estoy fundando familia y me tengo que preocupar de esas cosas, ¿no? Pero aparte de eso, yo hace tiempo que no tengo dinero en... Un poquito de eso tengo yo y la verdad es que no tengo, bueno, tampoco tengo yo hace mucho, tiempo pero... que no tengo dinero en bolsa porque yo en 2005 ya veía... Las orejas al lobo. Hombre, claro, es que lo que uno es economista. Yo ya, afortunadamente, como lo tengo escrito en Libertad Digital, no me pueden decir, que lo dices a todo lo pasado. Yo ya decía que en cuanto subieran los tipos de interés, esto estallaba y nos íbamos al garete, ¿no? Y entonces, claro, en 2006 empezaron a subir los tipos de interés y nos fuimos al garete. Así que, lo que sí que es cierto, claro. Yo creo que... Entonces yo ya me vendí, me quité de tal... Y empecé a ahorrar pues para tener niños y esas cosas que debemos hacer, ¿no? Lo has hecho bien, en cualquier caso, María. No, que la estrategia que está llevando a cabo Mariano Rajoy no hace más que darle argumentos a favor de Merkel en la medida en la que no quiere conceder ayudas extraordinarias a países como España e Italia, porque si cada vez que nos dan un respiro volvemos a las andadas, volvemos a no tomar las decisiones. Estamos diciendo, por favor, denos un poco de tiempo, que necesitamos tiempo para tomar las medidas. Nos dan tiempo. Y volvemos otra vez a no hacer nada. Pero esto no es gratuito. Es tiempo para no tomarlas. Y lo que es peor de todo, lo que es peor de todo es que Mariano Rajoy está desperdiciando dos enormes capitales políticos que él tenía el día que llegó a la Moncloa. Uno, el buen sabor de boca que habían dejado los 8 años de gobierno del Partido Popular en España y en Europa, y la enorme confianza que eso suscitaba. Eso ya lo ha dilapidado. El segundo, yo creo que lo estamos viendo pues con el folclore del sábado, ¿no? Los de los colores estos de los verdes, los rojos, los de no sé quién, yo no sé Las qué. manifestaciones del pasado fin de Y semana, la huelga de hoy, que yo creo que podemos hablar de sendos fracasos sindicales en el sentido de movilizar a las masas, que yo creo que hay que leerlo en un sentido. Primero, la población española no apoya este tipo de medidas. No, evidentemente, no le gustan los recortes, pero entiende que hay que hacer sacrificios, pero sobre todo entiende también que ya es hora de que nos dejen de machacar, de subir los impuestos, de recortar en los servicios esenciales y le metan mano a lo que hay que meterle mano. Es decir, a las comunidades autónomas, a las empresas públicas, etcétera, etcétera. Que, por cierto, vuelvo a recordar, Esperanza Aguirre cerró organismos públicos como el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, quitó los coches oficiales, hizo otra serie de cosas que no ha seguido el ejemplo el Partido Popular. Entonces, ese es el capital político de Mariano Rajoy, que si hace eso, la ciudadanía le va a respaldar. El problema que tiene Mariano Rajoy es que no se atreve a enfrentarse con los de su partido. Y entonces, en esas estamos. Y ahora viene la gran incógnita. ¿Y ahora qué va a hacer el día 20 cuando venga el señor Mas? ¿Le va a querer hacer la jugada a la gallega de retener ahí las cosas per secula seculorum? Eso es no otra va a poder. historia. Os veo de todas formas muy negativos. Ya sabéis que la economía, la negatividad no funciona nada. Decía Zapatero que el pesimismo no crea un solo puesto de trabajo. Tú sabes la gran canción de gallega, que Rajoy es gallego, la letra la escribió Emilia Pardo Bazán y se llama Negra Sombra, ¿no? Pues es que realmente con este señor eso se ha extendido por toda España. Bueno, Juan Ramón, las noticias positivas que nos trae la prensa de mañana.
Bueno, positivas no hay muchas, ¿no? Eso lo decía yo. Hay tres temas principales. Uno claramente es el de Esperanza Aguirre, expansión. Esperanza Aguirre dimite y deja la política activa, y 5 días más sencillo, Aguirre anuncia su dimisión. Y luego, pues uno ya lo estábamos tratando, expansión. Bruselas insta a España a decidir cuanto antes si pedirá el rescate. Y relacionado con esto, el miedo ataca la prima de riesgo, pero el IBEX resiste la embestida. Y por último, pues nos queda otro tema que también hemos comentado en el resumen de prensa. Al final de todo, el economista, el banco malo comprará activos tóxicos con descuentos mínimos. Ya decíamos que descuentos del 60 o del 70 pueden parecer muy grandes, pero pensemos que suenan bien, desde luego. Claro, pero el sonido es bueno. El punto de partida son precios de burbuja, y hay activos que se pueden haber depreciado un 80 o un 90. Pensemos en el suelo. Si el gobierno va a hacer eso, si el gobierno va a hacer... No, a mí las informaciones que me llegaban era que van a tener en cuenta el valor actual de los inmuebles después de haber aplicado las 2 últimas regulaciones que ya les exigían fuertes provisiones, con lo cual hacen que el valor contable se minore, y unos descuentos de entre un 1 y un 5% después de eso. O sea, que no va a ser grande. No se quiere hacer una rebaja muy fuerte para no hundir el mercado, como antes había comentado, y para no forzar una nueva ola de recapitalización, porque si obligan a los bancos a asumir fuertes pérdidas, les va a generar unas necesidades de capital extra que volveríamos a pagar otra vez los ciudadanos. Pero al final, teniendo razón lo que tú dices... Digo que esa es la tesis que está diciendo. Esos son al final malabarismos, ¿no? Malabarismos de política económica. ¿Por qué? Primero, la experiencia histórica nos enseña que en Japón estalló una burbuja inmobiliaria en 1990, estamos en 2012, todavía siguen cayendo los precios y ya van por el 80%, ¿no? En segundo lugar, para valorar en estos momentos a precio de mercado lo que es la vivienda, pues yo aplicaría lo que es el índice de Shiller, que por cierto esta mañana el señor Robert Shiller en Madrid en una conferencia en la Fundación Rafael del Pino. Entonces desarrolla un índice para medir el valor real de la vivienda, sobre todo cuando se producen, o de activos cuando se producen burbujas y demás, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace él? Pues él aplica decir, bueno, ¿cuál es el valor del alquiler? Porque cuando alquila una casa, dice, pues yo tengo tantos ingresos al mes y me puedo gastar tanto en vivienda, tanto en ropa, tanto en el colegio de los niños, tanto en pagarle los impuestos a Montoro y demás, ¿no? Habrá que preguntarse cómo está el mercado para poder y entonces sobre eso dice, yo dispongo al mes de X dinero para alquilar una casa y ahora voy a ver qué puedo alquilar con este dinero. Y sobre eso se cierra el alquiler. Bueno, a partir de ahí, si tú le aplicas pues el cálculo normal de proyección a 5 o 10 años de eso, a tipos de interés de un entorno de un 5%, lo que te sale es el precio real de la vivienda, ¿no? Bueno, pues en estos momentos lo que te está diciendo la aplicación del índice de Shiller es que todavía tienen que caer los precios de la vivienda como mínimo una cantidad igual a la que lleva ya caído, ¿no? Porque lo que te está diciendo es que utilizando el alquiler sobre los precios de la burbuja, la depreciación del valor de la vivienda ha sido de entre el 60 y el 80% en función de si estamos hablando de segundas residencias en la playa o de primeras residencias en núcleos urbanos, ¿no? O sea, eso es lo que ya nos está diciendo el índice de Shiller. Entonces, el problema que hay aquí es que el gobierno quiere que participe el capital privado también en el fondo de reestructuración y ordenación bancaria y que entren inversores a largo plazo como fondos de inversión o como fondos de pensiones, los cuales tienen que tener un incentivo para entrar. Un incentivo que es que el precio de adquisición sea de entrada bajo y que además después pueda provocar en el mercado una caída adicional del entorno del 5 o 10% para generar un margen de beneficio. Entonces, si lo que quiere hacer el gobierno es comprar los activos con la caída que hay en estos momentos, no va a entrar ningún inversor privado porque aquí todo el mundo está descontando que al 32% que han caído oficialmente por término medio el precio de la vivienda, hay que añadirle como mínimo otro 34 o 35% sobre los precios de la burbuja. Es decir, bueno, que se tiene que reducir un 50% sobre los precios de hoy, como mínimo. Y entonces, si el gobierno no va a comprar a eso, pues por mucho que lo tenga, esos precios van a tardar 20, 30, 40 años en igualarse. Que no superarse, en igualarse. Lo cual, teniendo en cuenta la depreciación del valor del dinero como consecuencia de la inflación, pues a lo que vamos es a una pérdida real y por tanto no va a entrar el inversor privado. Es decir, que no van a tener esa aportación extraordinaria para financiar el banco malo. Recuerdo yo hace un par de años, y con esto me gustaría terminar, a la exministra de Vivienda, a la señora Beatriz Corredor, diciendo
Además es que me acuerdo porque el Corte lo saqué yo, que era un buen momento para comprar vivienda. Que la gente no se equivoque, que ahora mismo tampoco parece que sea el mejor momento. O sea, y la Trujillo se compró un loft de lujo en Tribeca, en Nueva York, en una de las zonas más caras. Claro, es que allí sí que era un buen momento para comprar vivienda. Aquí en España, desde luego, no. Claro, y son los frutos del socialismo, ¿no? Bueno, estaba mirando a ver si decía algo Alfredo Pérez Rubalcaba, pero debe ser que la entrevista, de momento no ha dicho nada, porque no veo nada interesante que haya dicho el secretario general del Partido Socialista. Y nos tenemos que marchar. Emilio González, gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. María, gracias, un abrazo Muchas fuerte. Hasta luego. gracias. Emilio, te iba a llamar. Juan Ramón, mañana te volvemos a ver. Un abrazo fuerte. Mañana. Hasta luego. Muy bien. Nosotros nos marchamos y tenemos por delante cultura. No se muevan, hasta ahora. Es la noche de César. Con Juan Pablo Polvorinos. Muy buen